Por lo que veo, el mar Mediterráneo, al menos en esta parte de Malta, no tiene un oleaje muy fuerte. No les voy a mentir, una parte de mí dice, ¿cómo voy a salir de aquí? Pero otra parte de mí dice, qué bueno que sí vine, porque esto está increíble. Las vistas que se tienen desde aquí son impresionantes. No se ve que las olas rompan contra el acantilado. Y además está especialmente despejado, no hay absolutamente ni una sola nube en todo el cielo y eso permite ver el mar en un azul profundísimo, intensísimo y se ve toda... Acabamos de aterrizar en Madrid y están esperando bajar bien y todavía tengo yo una conexión que hacer desde Madrid hasta la pequeña isla de Malta. Pues ya estoy en Madrid. El proceso de migración estuvo tranquilo, pasé rápido, conseguí rápido una SIM card y ese era uno de los objetivos del día. Todavía tengo bastantes horas para abordar el vuelo de Ryanair y mientras voy a tomármelo con calma y comerme este pequeño desayuno porque aquí son las 6 de la mañana. Ahora pues ya me encuentro en la sala de abordaje de los vuelos dentro del espacio Schengen en Barajas. Todavía es bastante temprano, entonces la puerta de abordar de mi avión a Malta de Ryanair todavía no está anunciada. Entonces voy a esperarme a que la anuncien y ya, pero ha sido todo muy sencillo, siento que me están faltando pasos. Pues ya amaneció y ya anunciaron la puerta del embarque y en este momento ya voy a caminar hacia la zona donde voy a embarcar. Es bastante temprano aún, todavía faltan más de una hora para que yo embarque, pero todo ha salido bien. Y además pues pude ver el amanecer y también voy a aprovechar para tomarme esto que me encanta. Me han preguntado si mis amigos, mi familia en México, si no me afecta el jet lag, pero a mí el jet lag pues no me afecta porque yo de por sí ya tengo madreado mi ciclo circadiano. Entonces pues así ha sido. Pues ya abordé, ya estoy en el avión adentro y hubo unos pequeños momentos de tensión porque había inquietud con respecto a algunos pasajeros y el tamaño de sus maletas. Yo afortunadamente pasé sin problema, no me la midieron porque es bastante caro facturar un equipaje, sale hasta más caro que el avión, pero ahorita ya estamos en el avión y en unas horas ya por fin cruzaremos el Mediterráneo y llegaremos a Malta. Acabamos de despegar ahorita, son 9:40, se supone que deberíamos de salir 9:20, unos 20 minutos de retraso quizá, pero ya finalmente salimos, despegamos. El aeropuerto de Barajas es realmente grande, el avión cruzó casi todo el aeropuerto hasta la pista que le correspondía y se vieron las 4 terminales, es muy grande. Y el tiempo de vuelo estimado es de 2 horas 50 minutos. Llevamos más o menos 2 horas de vuelo. Quiero creer que esa isla que se ve aquí es Gozo. La verdad es que he estado bastante atento a lo que se ve en el Mediterráneo. De repente he visto alguna isla por ahí, pero no las he logrado reconocer. Quiero creer que en medio de esta isla, al ladito, hay otra isla más pequeña que quiero creer, insisto, que es Comino. Y esta tercera masa de tierra que se ve más a la derecha, por la disposición y el tamaño de las islas, según yo, ya debería ser Malta. Yo espero que ya aterricemos pronto. El aeropuerto de Malta está, si es Malta, esta isla está de este lado, entonces el avión todavía tiene que hacer una maniobra para alinearse de la pista, pero sí me parece que sí es Gozo, Comino y Malta, que forman las islas principales del archipiélago maltés.
Finalmente estoy en Malta aterrizando. Tomó 2 horas el vuelo, pensé que iba a tomar más. Al parecer sí incluyó el rato antes de despegar. Ahorita vamos a pasar por un control y voy a trasladarme al sitio de la bicicleta y espero que no me tome mucho tiempo. Pero todo bien hasta ahora. 20 horas después casi de salir de México estoy ya por fin en Malta. Con esta toma quisiera yo hablar del idioma maltés. Aquí está escrito en maltés y en inglés, que son los 2 idiomas oficiales en Malta. Y el idioma maltés tendrá medio millón de hablantes, 500.000 hablantes. Es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Quizá es la lengua oficial de la Unión Europea con menos hablantes. Y lo que es curioso es que es una lengua semítica. Es una lengua emparentada con el árabe o con el hebreo. Y además, a diferencia de las lenguas semíticas clásicas como el árabe o el hebreo, esta se escribe en caracteres latinos, por lo cual se han tenido que agregar algunas variantes de consonantes diferentes, como esta H tan típicamente maltesa. Y ese es uno de los pequeños cosas interesantes que hacen interesantes al archipiélago maltés. Bajé del bus, ahora voy a caminar hasta la tienda donde renté la bici, pero quiero que vean esta vista de la bahía de St. Julian's. Muy interesante, el clima está bastante bien, está bastante fresco y pues espero que siga así. Se supone que Malta es un lugar con un clima así, es bastante estable todo el año y que además está caracterizado por no tener bastantes lluvias. Es un lugar bastante seco, pero a ver cómo nos trata el clima. Voy un poco más tarde de lo que había pensado salir originalmente, pero bueno, no todo está bajo el control de uno, entonces hay que seguir. Algo bien interesante de Malta es el color de las calles. Casi, aunque es una ciudad con muchos tipos de arquitecturas modernas, tradicionales, como una especie de capas, la gran mayoría, por no decir que todas, tienen este tipo de piedra, porque es la base material de la isla, algo que es muy característico, la base calcárea. Y aún los edificios que no son hechos de piedras calizas están pintados en tonos ocres para que no desentonen con este aspecto calizo de la isla. Llegué a la tiendita donde estamos y vamos a rentar la bici. Ha sido un día complicado a partir de recoger la bici. Se tardaron un poquillo en lo de la bici, en entregármela, no hubo problema, pero pues eso ya me hizo que me retrasara en mi viaje. Quería ir más al sur, a unas zonas arqueológicas que cierran a las 5. Ya no voy a llegar, ni modo, no podemos tener todo bajo control todo el tiempo. Fui muy optimista con respecto a los tiempos de la entrega de esto, los traslados y también la entrada al hostal, que yo ya me temía que no iba a ser tan fácil como me la pintaron. En el hostal está un 3er piso, la bicicleta eléctrica es pesadísima y no es nada sencillo subirla. De hecho no pude subirla, la tuve que dejar abajo, fui a dejar mis cosas y inmediatamente bajé por ella, pero sí va a ser un tema, yo creo, esto. Yo antes de entrar al hostal les escribí hace días para decirles que iba a alquilar una bici eléctrica y que si podía dejarla, me dijeron que sí. Esa fue una de las grandes razones para alquilar ahí donde la alquilé, porque si no, pues no lo hubiera hecho. Pero bueno, ya estamos en el camino. La verdad es que La Valeta, Malta, tiene una arquitectura impresionante y no hay nada como recorrer a tu propio ritmo esta ciudad o cualquier ciudad del mundo. Entonces pues ya estamos en el camino y ahorita voy a ir al Museo Antropológico
arqueológico, perdón. A ver qué tal nos va. Voy al Museo de Antropología, de Arqueología. Me dijeron que son calles peatonales exclusivamente, entonces no puedo andar en la bicicleta. Y pues ni modo, continúo a pie. No es tanto tiempo, es aquí cerca y lo único es que no sé dónde dejar la bici. Yo he visto que las encadenan en la calle y ahí las dejan. Me habían dicho que es seguro, pero voy a preguntar. Aquí está el Museo Nacional de Arqueología. Pues bueno, después de un rato de andar dando vueltas, le pregunté a unos policías que me dijeron que ellos no saben, que le preguntaron a otros policías que me dijeron que la estacionara aquí. Y bueno, pues al menos ya me quedo más cómodo de que está acá. Me dijo Ardid, el que la renta, que la deje donde sea, que en cualquier lugar se puede dejar, que es muy seguro. Yo había visto que las dejan incluso nada más lo que llaman free lock, pero la verdad es que me da mucha cosa, no me confío. Entonces aquí me siento seguro aunque tenga que caminar. Pero bueno, al menos ya vamos resolviendo poquito a poquito todos los pendientes que tenía. Acabo de encontrar el biciestacionamiento que está aquí. Yo no sabía, yo creo que ni los policías saben porque me mandaron a dejarla aquí. La voy a dejar ahí en el biciestacionamiento mejor. De verdad que cuando uno conoce un lugar nuevo y no sabe cómo son las costumbres, las reglas o así, pues se vuelve todo más caótico. Llegué yo muy salsa al museo a preguntar dónde la podía dejar. Me dijeron que no sabían, que ahí donde yo estaba era el centro, el anillo de Valeta, y que es una zona peatonal, que no la podía dejar en la calle porque es una zona restringida para vehículos, lo cual es completamente cierto, lo entiendo, y que no me arriesgara yo a que me multaran. Pues bueno, mejor les hice caso y me fui a dar una vuelta. La verdad es que estuvo interesante porque conocí la ciudad un poquito más, lo que es la Valeta. Está muy bonito, muy interesante. Sin ánimo de ofender a nadie, me recuerda bastante a Campeche porque es un sitio fortificado y la arquitectura fortificada pues es muy parecida. Malta está bien cerca de Sicilia y aparentemente las primeras poblaciones vinieron de allí. Algo que es bien interesante de Malta es que son capas y capas de ocupaciones de distintas culturas realmente muy diferentes entre sí, desde las primeras culturas neolíticas, fenicias, púnicas, romanas, bizantinas y finalmente musulmanas, después de un periodo que siguió a la cristianización, la ocupación británica, en fin. Eso me parece que lo hace único. Malta es una isla calcárea, eso es muy importante, porque los materiales como la obsidiana no se encuentran en las islas calcáreas, sino en zonas volcánicas. Ni siquiera el pedernal. Las rocas más tradicionales de aquí son estas globigirinas, que son piedras calizas. Entonces, aunque fuera la más mínima obsidiana o pedernal, tenían que ser productos de importación, lo cual nos habla de un comercio muy avanzado que tenía que ser pues a través del Mediterráneo en barco. En Malta, como ya había dicho, no hay metales, no hay obsidiana, no hay metales. Aquí no explican muy bien si estos dos se encontraron asociados, los ponen como un ejemplo del contacto y el comercio entre regiones debido a que no hay materiales en Malta. Pero a mí me parece que están interesantes porque puede ayudarnos a pensar que la existencia del bronce, por ejemplo, no implicó de inmediato el descarte de materiales como la obsidiana. Malta produce relativamente pocas cosas
Y si hay una cosa que en el mundo tiene el sello hecho en Malta, son los Playmobil. Por eso me llamaba la atención este que compré como un recuerdo, que además es pues un personaje de la Orden de Malta, ¿no? Con su cruz de Malta y la banderita. Es de las pocas cosas en el mundo que dicen, aquí abajito, no sé si se alcanza a ver, Made in Malta. Ahorita estoy en la fortaleza de Sant Elmo y es una de las principales, pues como el nombre lo indica, fortalezas de aquí de La Valeta. Es un sitio increíble, desde las vistas satelitales se ve fuertísimo. Y Malta tuvo una serie de ocupaciones, por ejemplo la ocupación británica, que fue la más reciente, la que más perduró. Y desde estos sitios como este, desde los bastiones de San Elmo, se protegía y se resguardaba la ciudad de La Valeta. También durante la Segunda Guerra Mundial, pues Malta fue tremendamente bombardeada por las potencias aliadas y bueno, mejor vean la vista que se tiene desde aquí. Siempre es interesante ver el tipo de letreros que hay. Dicen que si hay letreros de algo es porque alguien ya lo hizo, ¿no? Entonces aquí a lo mejor alguien ya se mató. Una de las razones para venir a Malta era que yo hace unos 20 años, cuando era más joven, veía que había cursos en inglés y veía que eran cursos en Gran Bretaña, en Irlanda, y venía un pequeño país que decía Malta. Entonces a mí me parecía raro. Yo creo que fue la primera vez que escuché hablar de este pequeño país, y además, según recuerdo, eran mejores precios que irte a Londres o a Inglaterra a estudiar inglés. Entonces desde allí me pareció bien interesante esta ciudad pequeño estado del Mediterráneo. Y después, con mi fascinación por la Segunda Guerra Mundial, un cliché de muchos historiadores, pues empecé a encontrar que se habla mucho de la batalla sobre Inglaterra, cuando los ingleses derrotaron a la Luftwaffe, pero se habla muy poco de cómo esta pequeña isla, Malta, también sobrevivió a los asedios de los italianos y de los alemanes, y gracias a que resistió esta pequeña isla el bombardeo, se pudieron consolidar las campañas en el norte de África. Y después, cuando fueron derrotados los alemanes e italianos en el norte de África, se pudo realizar a través de Malta la conquista primero de Sicilia y después posteriormente de Italia, lo que llevó, pues, como bien se sabe, al colapso del régimen fascista italiano y a la caída del Tercer Reich, ¿no? Entonces esa es una isla bien pequeñita en medio del Mediterráneo, pero que tiene una historia riquísima. Hace rato yo estaba en el Museo de Arqueología viendo las etapas neolíticas, la etapa del templo y la etapa de bronce, y esta es una de las etapas más relativamente más contemporáneas, ¿no? De 1700, 1800 en adelante. Otra cosa bien interesante es que este radio de 210 millas marca el radio de acción de los Swordfish, que son unos aeronaves que eran biplanos, que estaban especializados en destruir buques. Aunque tuvieron sus éxitos en la Segunda Guerra Mundial, tendieron a quedar obsoletos, pero aún así eran importantes porque estaban hechos especialmente para destruir naves. Y es interesante porque se suele pensar que los biplanos, ya estaban obsoletos en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que la Segunda Guerra Mundial en cuanto al combate aéreo, es un momento en el que se termina, se cierra el ciclo de la Segunda Guerra Mundial con combates de aviones a reacción. Y sin embargo, como lo demuestra el caso de Malta y el mapa que les mostré, la aeronave Swordfish, que era un biplano, seguía siendo bastante útil. Entonces son datos interesantes que nos llevan, o a mí me hacen pensar en que la guerra no se trata nada más de superioridad tecnológica, ¿no? Sino que es un conjunto de factores que hacen converger diferentes etapas, vamos a decir, las evolutivas de la tecnología, al momento en el que finalmente, después de ese conflicto, algunas quedan rezagadas. En el avión me encontré una persona que era colombiana y me estaba platicando de Malta, vez algunas recomendaciones,
y me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Me recomendó algunos sitios de playa y me dijo, es que en Malta realmente no hay playas. Es una isla calcárea muy similar, por ejemplo, a Cozumel en cuanto a la cuestión geológica, similar a Islas Caimán, similar a Guam. Sin embargo, no tiene realmente playas porque casi todos son acantilados, y esa cuestión de los acantilados fue aprovechada muy bien por los defensores de Malta, porque vean, aquí emparedaron muy bien el borde costero, y realmente no hay tantas playas, son contadas las playas, y la gran mayoría de la línea costera tiene esta forma, ¿no? Entonces eso también convertía a Malta pues en un bastión muy propicio para ser defendido, y obviamente por su posición estratégica pues atacado. Otra de las razones por las que yo quería venir a Malta es una razón bien friki. Quiero que vean esto, es el esqueleto de un equinodermo, probablemente un erizo de mar, y es que toda la isla está construida con este tipo de material, que es roca caliza, que es la mayor materia prima, o prácticamente la única materia prima que se puede obtener en abundancia en Malta. Entonces es bien interesante porque esta roca caliza se formó por la acumulación de los exoesqueletos, de los esqueletos de microorganismos calcáreos por una acumulación de miles de años. Entonces esto fue formando estas placas, y también dan el color tan característico ocre que tiene la arquitectura de la isla de Malta, el cual he notado que incluso en los edificios modernos, aunque no estén construidos con rocas calcáreas, están pintados de colores similares. Miren, aquí hay otro, o tal vez sea un bivalvo. El caso es que todo esto son rocas fósiles que se formaron por la acumulación hace millones y millones de años, y esa era una de las grandes razones por las cuales yo quería venir aquí a Malta, para ver estos fósiles construidos en la pared, con los que se construyeron estas paredes. Todo eso debe de haber fósiles ahí chiquitos. Hace ratito decía yo que los biplanos siguieron siendo importantes durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se sabía que había ya aviones más avanzados. Este es el caso de los biplanos, me refiero a este Gloster Sea Gladiator, que era uno de los biplanos que defendió Malta. Y es también muy interesante pensar cómo mientras Londres e Inglaterra en general era defendido por los aviones más avanzados de la época, los Hurricane y los Spitfire, a Malta pues se destinaron todavía biplanos, ¿no? Y esos fueron más que suficientes para hacer la defensa heroica de este sitio. Obviamente después, conforme se pudieron llegar nueva tecnología y abastecerse, llegaron a aviones como los Hurricane, y sin embargo los Spitfires siguieron estando reservados a la defensa central del imperio. Aquí tenemos una reproducción a escala de este biplano, este caza biplano, que a pesar de que pudiera parecer obsoleto al momento de iniciar la Primera Guerra Mundial, pues siguió dando batalla y defendiendo esta fortaleza del Atlántico, ¿no? Decía la cédula hace ratito allí que este avión es el único Gladiator que sobrevivió y de los cuales defendieron Malta. Es decir, la estructura, ¿no? El único que se conserva hasta el día de hoy. De repente es relativamente fácil ver los documentales, las películas, los libros, las fotografías, y empezar a romantizar algo tan complejo como es la guerra. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues uno ve las innovaciones tecnológicas de la guerra, como los combates aéreos, las artillerías antiaéreas que combatían esas naves. Y ahorita estando allí adentro junto a esas piezas antiaéreas donde pues son enormes, ¿no? Donde se ven los asientos que ocuparon personas vivas, personas de carne y hueso como tú o como yo, pues es hasta ese momento en el que se dimensiona el nivel de conflicto que es la guerra real, ¿no? Y eso que estas piezas ahorita están inactivas, están en un museo, están reconstruidas. Allá adentro había pedazos de hélices, pedazos de alas, y entonces uno
hasta que no tiene uno enfrente, no los dimensiona lo grande que son los aviones de combate, lo enormes que hay gente adentro, y entonces que el nivel de destrucción que tienen esos aviones y el nivel de destrucción que tienen las armas que los contrarrestan, como en este caso las piezas de artillería, pues es enorme, ¿no? Ni siquiera creo que con este video y con lo que estoy diciendo se pueda dimensionar, porque justamente lo que estoy diciendo es que hasta que no se está parado allí, no se dimensiona la escala física de los objetos y de lo que debió ser el combate real, ¿no? Eso es una cosa impresionante que a mí ahorita me acaba de poner los pelos de punta, ¿no? Estar allí frente a esas armas reales que combatieron, que mataron, que fueron asesinadas, es algo que definitivamente nos tiene que hacer pensar que la guerra pues no es un asunto que se tenga que romantizar, es un asunto que se debe seguir estudiando, es un asunto que se debe de abordar con la seriedad que merece, pero que no se debe de glorificar, ¿no? Que es algo terriblemente cruel y que hay que evitar a toda costa. Para mí es increíble pensar que hace varias horas estaba yo viendo el amanecer, o sea, del otro lado del sol, ¿no? En el poniente, en el oriente, estaba yo viendo el amanecer en Madrid y ahora estoy viendo el atardecer aquí en Malta. Es bien interesante ver en la escala humana, estar viendo cómo el sol sale, hace su viaje por el cielo y se oculta, y más cuando uno ve este ciclo en un lugar tan asombroso y tan hermoso como lo es Malta. Allá en el Museo de Arqueología hablaba con un chico de la recepción y le preguntaba si él era maltés. Me respondió que sí, y yo le pregunté si él hablaba maltés. Me dijo que sí, y que qué pensaba, ¿no? Y me dijo que él estaba muy orgulloso de hablar maltés porque era un idioma muy único, muy especial, ¿no? Sabemos este idioma semítico, y que era un idioma muy propio, que en ningún otro lugar del mundo se hablaba más que en esta pequeña isla. Y eso me hace reflexionar a que aquí toda la señalética, prácticamente toda, está en dos idiomas, en maltés y en inglés. Y es interesante porque el maltés lo hablan poquito más de 500,000 de personas. Como dije hace rato, es un idioma que es oficial de la Unión Europea, y me hace pensar que idiomas como por ejemplo el náhuatl o el maya yucateco, quizá también el mixteco y el zapoteco, pues son lenguas que fácilmente alcanzan y superan la cifra de 500,000 de personas hablantes como el maltés, ¿no? Sin embargo, no es para nada sencillo encontrar señalética tan común en tantos lados en estas lenguas mesoamericanas, ¿no? Incluso, sin ir más lejos, la sola mención a que se iba a enseñar náhuatl en algunas escuelas secundarias de la Ciudad de México, pues causó un gran revuelo, que como para qué. Entonces, solamente para comparar las cifras, me parece que el caso del maltés pues es muy interesante en cómo han luchado por conservar su lengua y reivindicarla además, y sentirse orgullosamente hablantes de una lengua tan única y tan especial como el maltés. La intención del día de hoy es hacer un recorrido por gran parte de la isla, por lo menos toda la parte sur, hasta la antigua capital de Malta llamada